Era el 14 de octubre de 1979. El sol de la tarde aún colgaba sobre Flagstaff como una moneda de cobre, tiñendo los pinos de tonos rojos. Liam Miller tenía 8 años, hoyos castacos, cabello oscuro, despeinado. Un soldadito de plástico verde en el bolsillo derecho de su jean. Estaba jugando en la veranda de madera de su casa, una construcción modesta en Birch Street, rodeada de bosque espeso y silencio. Su madre, Clara Miller, estaba dentro preparando la cena en pollo con papas. El olor a mantequilla derretida aún flotaba en el aire cuando ella salió 5 minutos después y encontró la veranda vacía. El soldadito estaba caído junto a la puerta, el auto de juguete verde, tirado en el escalón. Pero Liam ya no estaba. Clara gritó su nombre hasta que la voz se le quebró. Los vecinos llegaron corriendo. La policía inundó el vecindario antes del anochecer. Pero el niño jamás respondió. Durante 45 años, Clara Miller se negó a mudarse. Vivió en esa misma casa, esperándolo. Cada noche dejaba la luz del porche encendida. Cada cumpleaños de Liam, ponía una silla vacía en la mesa. Los rumores locales no tardaron en crecer, en que el bosque se lo llevó, que un puma lo arrastró, que las leyendas navajas de las montañas Coconino tenían razón, que había algo allá afuera que llamaba a los niños por su nombre. Pero la verdad nunca estuvo en el bosque, nunca estuvo en las sombras entre los árboles, estuvo oculta bajo cemento frío, a menos de 20 metros de distancia, debajo de la casa del vecino. Y cuando finalmente salió a la luz en 2024, fue a través de un drenaje obstruido, unallored, insupportable, y 3 objetos que ninguna madre debería reconocer, emergiendo del infierno. Flagstaff, Arizona, una ciudad pequeña encajada entre montañas sagradas y bosques densos. En 1979, no había más de 35,000 habitantes. Las casas estaban separadas por hectáreas de silencio. Las noches eran largas, oscuras, y el viento que bajaba del Coconino National Forest susurraba cosas que la gente prefería no escuchar. Era un lugar donde todos conocían a todos, donde las puertas no tenían cerrojo, donde los niños jugaban hasta que caía la noche sin supervisión. Pero también era un lugar de desapariciones, no muchas, no suficientes como para alarmar al país, pero sí suficientes como para que las madres llamaran a sus hijos un poco antes del anochecer, suficientes como para que se contaran historias alrededor del fuego, historias de caminantes que nunca regresaron, de voces que llamaban desde el bosque, de sombras con forma humana que no proyectaban reflejo. Clara Miller vivía en Birch Street, una calle tranquila bordeada de pinos y casas de madera envejecida. Tenía 32 años cuando su hijo desapareció. Era enfermera en el hospital local, viuda desde hacía 3 años. Liam era todo lo que le quedaba, y cuando él se esfumó, algo dentro de ella también desapareció. Pero nunca se fue. Nunca vendió la casa, nunca dejó de esperar. Los años pasaron, los investigadores archivaron el caso, los vecinos se mudaron, pero Clara seguía allí. Y en marzo de 2024, un plomero llamado Daniel Cortés fue contratado para revisar un bloqueo severo en el sistema de drenaje de la casa vecina a la de Clara, una casa que había cambiado de dueño 5 veces en 45 años, una casa que según Cortés olía como si algo hubiera muerto allí hace décadas y nunca hubiera sido enterrado correctamente. Lo que encontró en ese drenaje cambió todo. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo. Comenta abajo desde qué ciudad y país estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde llega la historia de Liam Miller, porque lo que voy a contarte a continuación es algo que debió salir a la luz hace 45 años. 14 de octubre de 1979, Liam Miller se despertó esa mañana con el mismo entusiasmo de siempre. Era sábado, no había escuela. Su madre le había prometido que irían al centro después del almuerzo a comprarle una figura de acción de Star Wars. Él quería a Luke Skywalker. Ya tenía a Han Solo y Chewbacca. Le faltaba el héroe. Desayunaron juntos cereal con leche. Clara recuerda que Liam derramó un poco en la mesa y lo limpió con la manga de su sudadera azul. Ella le dijo que se cambiara. Él le sonrió con esa sonrisa torcida que lo hacía parecer más travieso de lo que era. Subió las escaleras corriendo. Volvió con una camiseta roja de rayas blancas, pantalones de mezclilla, zapatillas gastadas. A las 3:47 de la tarde, Clara estaba en la cocina. Liam estaba afuera en la baranda, jugando con su colección de soldaditos y su auto verde de plástico. Ella podía escucharlo hacer ruidos de motor de explosions, de batallas épicas. Eran los sonidos que toda madre reconoce sin siquiera voltear. Pero luego hubo silencio. Clara dice que no pasó más de 5 minutos, tal vez menos. En ella estaba pelando papas. Tenía las manos mojadas. Escuchó algo angurujido, como si alguien hubiera pisado la madera del porche. Pensó que era Liam entrando por no entró. Cuando salió, la veranda estaba vacía. El soldadito verde estaba tirado junto a la puerta. El auto estaba en el escalón, con las ruedas aún girando lentamente, como si acabara de ser soltado.
Clara gritó su nombre. Corrió al jardín. Revisó detrás de los arbustos. A nada, corrió a la calle. Gritó más fuerte. Los vecinos empezaron a salir. En menos de 10 minutos había 8 personas buscándolo. En 30 minutos llegó la policía. El detective Raymond Howell lideró la investigación inicial. Era un hombre de 48 años, veterano de la guerra de Vietnam, conocido por su frialdad profesional. Pero según los archivos, incluso él sintió algo extraño en esa escena. No había forcejeo, no había huellas, no había señales de lucha. Es como si el niño simplemente dejara de existir. Durante la primera noche, más de 100 voluntarios peinaron el bosque cercano con linternas y perros rastreadores. Los perros perdieron el rastro en el borde del jardín. Simplemente se detuvieron y empezaron a gemir. Uno de ellos se negó a avanzar. El adiestrador dijo que nunca había visto algo así. Clara no durmió esa noche ni la siguiente, ni la siguiente. Las primeras 72 horas son cruciales en una desaparición. Y en esas 72 horas no apareció nada, ni una prenda, ni una wala neon. Pero algo sí apareció. Hay rumores. Los vecinos empezaron a hablar de cosas que habían visto. O'Cridover, una mujer, Sarah Donovan, que vivía 3 casas más abajo, dijo que días antes había visto a un hombre extraño caminando lentamente frente a la casa de los Miller. No era de por aquí, no caminaba normal, caminaba como si estuviera midiendo algo. Otro vecino, Michael Ruiz, dijo que su perro había estado ladrando todas las noches hacia la casa del vecino de Clara, la propiedad de Elliot Granger, un hombre solitario de 54 años que trabajaba como conserje en la escuela secundaria local, pero la policía descartó esas pistas. Elliot Granger fue interrogado brevemente. Dijo que había estado en casa todo el día. No tenía coartada sólida, pero tampoco había evidencia en su contra. Los investigadores se enfocaron en el bosque, en teorías sobre animales salvajes, en la posibilidad de que Liam se hubiera perdido. Clara sabía que eso era imposible. Liam le tenía miedo al bosque. Jamás se habría ido solo, pero nadie la escuchó. Y así, el caso de Liam Miller comenzó a desvanecerse, como tantos otros, como tantos niños que desaparecieron en los años 70 o 80, tragados por un sistema que aún no entendía cómo rastrear, cómo preservar evidencia, cómo actuar rápido. En noviembre de 1979, el caso fue oficialmente clasificado como desaparición sin resolver. Clara Miller se quedó sola en esa casa, en esa calle en Esperando, y Elliot Granger siguió viviendo al lado durante 18 años más, hasta que murió en 1997 de un infarto, Holon, en su sala. Nadie lloró en su funeral, pero debajo de su casa algo esperaba, algo que ningún ser humano debería descubrir, algo que Clara, sin saberlo, había estado a metros de distancia durante 45 años, y en 2024 finalmente emergió. Hay algo en el bosque coconino que la gente de Flagstaff no dice en voz alta, no porque no crean, sino porque saben que hay cosas que es mejor no nombrar. Los navajos que vivieron en esas tierras mucho antes de que llegaran los colonos anglosajones tenían una palabra para ello, Anginald Lushi. Los que caminan con pieles, seres que podían cambiar de forma, que podían imitar voces humanas, que llamaban a los niños desde la oscuridad. En 1979 esas historias no eran folclore turístico, eran advertencias reales. Los ancianos de la reserva cercana solían decirle a los padres no dejen que sus hijos jueguen solos al anochecer, no dejen que respondan si escuchan su nombre en el bosque, porque lo que responden no siempre es humano. Cuando Liam desapareció, esas historias resurgieron. Algunos vecinos, en voz baja, empezaron a decir que tal vez el niño había sido llamado, que tal vez escuchó su nombre, que tal vez caminó hacia el bosque sin darse cuenta. Clara rechazó esas teorías con furia. Mi hijo no era estúpido, él sabía que no debía ir al bosque. Él no se fue solo. Alguien se lo llevó, pero la policía no encontró evidencia de secuestro. No había señales de forcejeo, no había testigos, no había vehículos sospechosos. Y en los años 70, sin cámaras de seguridad, sin redes sociales, sin alertas Amber, un niño podía desaparecer y nunca ser encontrado. Los periódicos locales publicaron la historia durante semanas. El Arizona Daily Sun tituló "Niño de 8 años desaparece sin dejar rastro en Flagstaff". Policía sin pistas. Hubo conferencias de prensa, hubo carteles. La foto de Liam fue pegada en postes telefónicos, en tiendas, en iglesias. Pero con el tiempo, los carteles se desvanecieron. La tinta se corrió con la lluvia. Las caras de los niños desaparecidos se volvieron borrosas. Y el caso de Liam Miller se convirtió en otro archivo polvoriento en un sótano de la estación de policía. Pero Clara nunca dejó de buscar. Durante Ecos siguió cada pista falsa, cada llamada anónima, cada supuesto avistamiento. En 1982, alguien dijo haber visto a un niño parecido a Liam en Phoenix. Clara manejó 4 horas ir a otro niño. En 1985, un psíquico contactó a Clara y le dijo que Liam estaba cerca del agua,
rodeado de piedras. Clara pasó semanas buscando en arroyos, en lagos, en canteras abandonadas. Nada. En 1991, un hombre fue arrestado en California por secuestro. La policía encontró fotos de niños en su casa. Una de ellas parecía ser Liam. Clara fue llamada para identificar la imagen. No era él en cada pista falsa. Era un cuchillo nuevo en su corazón. Pero lo peor no eran las falsas esperanzas. Lo peor era la casa al lado, la casa de Elliot Granger. Clara siempre sintió algo extraño con él desde antes de la desaparición. Elliot era un hombre callado, no saludaba, no sonreía, salía temprano y regresaba tarde. Su casa siempre tenía las cortinas cerradas. Nunca invitaba a nadie, nunca recibía visitas. Después de que Liam desapareció, Clara empezó a notar cosas. Elliot no preguntó por el niño. Nunca ofreció ayuda, nunca se unió a las búsquedas. Simplemente siguió con su vida, como si nada hubiera pasado. Clara lo mencionó a la policía. Ellos lo interrogaron. Elliot dijo que había estado en casa solo viendo televisión. No tenía coartada, pero tampoco había evidencia. Y en 1979, sin ADN, sin análisis forenses avanzados, era casi imposible procesar a alguien sin evidencia física. Así que Elliot siguió viviendo allí, al lado de Clara durante 18 años. Y Clara, cada noche, miraba por la ventana hacia esa casa y sentía que algo estaba mal, que algo horrible había pasado allí, pero no podía probarlo. En 1997, Elliot Granger murió solo en su sala. Un infarto masivo, tenía 72 años, no tenía familia, no tenía amigos. Su cuerpo fue encontrado 3 días después porque el olor alertó a los vecinos. La casa fue vendida a una familia joven y luego a otra. Nadie se quedaba más de unos años. Todos decían lo mismo. Hay algo raro en esa casa. Han olores extraños, ruidos en las paredes, en una sensación de peso, pero nadie investigó más hasta 2024. Clara Miller envejeció esperando. Su cabello se volvió gris. Sus manos se llenaron de arrugas. Pero nunca dejó la casa de Birch Street. Nunca apagó la luz del porche. Nunca dejó de poner esa silla vacía en la mesa cada 14 de octubre. El cumpleaños de Liam. Los vecinos la veían como una figura trágica. Algunos la compadecían, otros la evitaban, incómodos con el peso de su dolor. Pero Clara no necesitaba lástima, necesitaba respuestas. Durante esos 45 años, ocurrieron cosas extrañas en su casa. Cosas que Clara nunca reportó porque sabía que nadie le creería. Objetos que aparecían en lugares imposibles. En 2003, encontró el soldadito verde de Liam, el que estaba en la veranda el día de la desaparición, dentro de un cajón de la cocina que ella había vaciado completamente días antes. Estaba segura ella misma lo había limpiado Anne, pero allí estaba, cubierto de polvo, como si hubiera estado enterrado. En 2011, escuchó pasos en la planta alta, pasos pequeños como de un niño. Subió corriendo, no había nadie, pero en el cuarto de Liam, que ella mantenía exactamente como estaba en 1979, la ventana estaba abierta. Ella estaba segura de haberla cerrado. En 2017, encontró una huella de mano pequeña en el espejo del baño, del tamaño de la mano de un niño de 8 años, pero ella vivía sola. Los psicólogos le dijeron que eran manifestaciones de su trauma, que su mente estaba creando esas experiencias para lidiar con la pérdida. Pero Clara sabía lo que había visto y sabía que algo no había terminado. Y siempre sentía que la respuesta estaba cerca. Durante Akos miró hacia la casa vecina, la casa de Elliot Granger. Incluso después de su muerte, incluso cuando otras familias vivieron allí, algo dentro de ella sabía que esa casa guardaba un secreto. Pero nunca tuvo pruebas, nunca tuvo una razón para actuar. Hasta marzo de 2024, Daniel Cortés tenía 34 años y llevaba 10 años trabajando como plomero en Flagstaff. Era un trabajo honesto, nada glamoroso. Reparaba fugas, destapaba drenajes, instalaba calentadores. Había visto de todo en tuberías reventadas, inundaciones, ratas muertas en los ductos, pero nunca había visto algo como lo que encontró en 2750 Birch Street. La actual propietaria, una mujer llamada Rebecca Ale, lo llamó porque había un olor insoportable saliendo del drenaje del sótano. Huele como si algo muriera ahí abajo, dijo ella. Y no es reciente. Huele viejo. Daniel bajó al sótano con su equipo. El olor era abrumador, dulce, podrido, penetrante. Usó una cámara de inspección de tuberías para revisar el drenaje principal. Lo que vio lo dejó helado. Había algo atascado en el ducto, algo que no debería estar allí. No era un bloqueo normal. No era raíces, no era basura. Daniel llamó a Rebecca. Ella llamó a la policía. En menos de una hora el sótano estaba acordonado. En menos de 2 horas llegaron forenses. En menos de un día comenzaron a excavar. Lo que encontraron debajo de esa casa cambió todo. Debajo del sótano
oculto bajo una capa de cemento que había sido vertida en algún momento entre 1979 y 1980. Había una pequeña cámara, un espacio angosto, oscuro, jamado, y dentro de ese espacio encontraron restos óseos en pequeños enfrágiles de un niño. Pero no solo huesos, encontraron 3 objetos: un soldadito de plástico verde, un auto de juguete verde y un medallón de plata con la inicial L grabada. Clara Miller lo había regalado a Liam en su 7º cumpleaños. Esos objetos no emergieron del drenaje por accidente, emergieron porque el tiempo, el agua, la descomposición y 45 años de presión subterránea finalmente rompieron el sello de esa tumba improvisada, y la verdad, oculta durante casi medio siglo, finalmente salió a la luz. El análisis forense confirmó lo que Clara siempre supo: los restos pertenecían a Liam Miller. Las pruebas de ADN lo verificaron. Los objetos encontrados coincidían con los descritos en el informe original de 1979, y la ubicación de los restos, directamente debajo de la casa que perteneció a Elliot Granger, confirmó algo más oscuro. Liam nunca había ido al bosque, nunca había sido llevado lejos. Nunca tuvo la oportunidad de gritar. Según la reconstrucción forense, esto es lo que probablemente ocurrió. El 14 de octubre de 1979, Elliot Granger estaba en casa. Clara estaba adentro preparando la cena. Liam estaba jugando en la veranda. Las casas estaban a menos de 20 metros de distancia. Elliot tenía una vista clara desde su ventana. Los investigadores creen que Elliot llamó a Liam no con violencia, no con forcejeo, simplemente lo llamó. Tal vez le ofreció algo. Tal vez le dijo que tenía otro soldadito. Tal vez le dijo que su madre lo estaba buscando. Algo que hizo que un niño confiado de 8 años caminara los pocos pasos entre una casa y otra. Una vez dentro, Elliot lo mató rápido. Los análisis óseos muestran fractura en el cráneo. Un golpe, tal vez con un objeto contundente. Tal vez con pánico cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Luego, lo ocultó. En algún momento de esas primeras horas, mientras Clara gritaba su nombre, mientras los vecinos buscaban, mientras la policía interrogaba, Elliot cavó una pequeña cámara en el sótano de su casa. No era profunda, no era elaborada, era desesperada. Era functional. Puso el cuerpo de Liam allí con sus juguetes, con su medallón, y luego vertió cemento sobre él. Durante las siguientes semanas, mientras la policía buscaba en el bosque, mientras Clara lloraba, mientras los perros rastreadores perdían el rastro, Liam estaba a menos de 20 metros de distancia, bajo tierra, en silencio en la oscuridad. Elliot Granger vivió con ese secreto durante 18 años. Nunca fue sospechoso. Nunca fue procesado. Murió libre. Murió tranquilo. Pero no murió sin dejar evidencia. Los investigadores revisaron todos los registros de Elliot, su historial laboral, sus antecedentes, y encontraron algo que la policía de 1979 nunca había descubierto. En 1968, 11 años antes de la desaparición de Liam, Elliot Granger había sido interrogado en California en relación con la desaparición de otro niño, un niño de 7 años llamado Timmy Caldwell. El caso nunca fue resuelto. Elliot fue liberado por falta de evidencia. En 1973, en Nevada, otro niño desapareció cerca de una escuela donde Elliot trabajaba temporalmente como conserje. Nuevamente, fue interrogado, nuevamente liberado. Elliot Granger había sido un depredador silencioso, un hombre que se movía entre ciudades, que trabajaba en escuelas, que tenía acceso a niños, que sabía cómo no dejar rastro. Y Liam Miller fue su última víctima. Pero hay algo más, algo que los investigadores descubrieron y que hizo que todo fuera aún más oscuro. Cuando excavaron más profundo en el sótano de la casa de Elliot, encontraron marcas. Marcas en las paredes pequeñas, hechas con uñas, como si alguien hubiera intentado rascar el cemento. Los forenses no pueden confirmar si esas marcas fueron hechas antes o después de la muerte, pero la posibilidad de que Liam estuviera vivo, aunque fuera por minutos, enterrado en esa oscuridad, es algo que persigue a todos los que trabajaron en el caso, y es algo que Clara Miller nunca podrá olvidar. En mayo de 2024, Clara Miller finalmente pudo enterrar a su hijo. Fue un funeral pequeño, pocas personas quedaban que lo recordaran. Pero ella estaba allí con 77 años, con las manos temblorosas, con el corazón roto, pero por primera vez en 45 años, en paz. Siempre supe que no se había ido lejos, dijo en una entrevista con el Arizona Daily Sun. Siempre sentí que estaba cerca. Ahora sé por qué. Porque estuvo esperando todo este tiempo, esperando a que alguien lo encontrara. Pero la historia no termina con el entierro, porque hay algo que aún no se ha explicado. Después de que los restos de Liam fueron removidos, los nuevos propietarios de la casa, Rebecca Ale y su esposo, decidieron demoler el sótano y reconstruirlo. Querían borrar todo rastro de lo que había pasado. Durante la demolición, los trabajadores encontraron algo más: una caja de metal anoxidada
escondida en una cavidad de la pared del sótano. Dentro había fotografías, decenas de fotografías. Niños en todos, niños en diferentes edades, diferentes lagares, algunos sonriendo, algunos jugando, algunos durmiendo. Fotografías que claramente fueron tomadas sin que los niños lo supieran. Y en el reverso de cada fotografía una fecha y un nombre. Uno de esos nombres era Liam Miller, 14 de octubre de 1979. Otro era Timmy Caldwell, 1968. Otro era un niño no identificado, 1973. Había 11 fotografías en total en 11 niños, y solo 2 habían sido identificados. Los otros 9 siguen desaparecidos. La policía lanzó una investigación masiva. Las fotografías fueron publicadas. Familias de todo el país contactaron a las autoridades. Algunos creen reconocer a sus hijos, otros no están seguros. Hasta el día de hoy, 4 de esos niños han sido identificados. Sus familias, como Clara, finalmente tienen respuestas, pero 5 siguen sin nombre. 5 niños que desaparecieron en algún momento entre 1965 y 1979 han 5 familias que aún no saben qué pasó. Y lo más perturbador, a los investigadores creen que Elliot Gringor no actuó solo. Hay evidencia, aún clasificada, de que Elliot formaba parte de una red de hombres que compartían información, que se ayudaban mutuamente, que se protegían. En 2024, esa investigación sigue abierta, y hay nombres que aún no han sido revelados, nombres de personas que siguen vivas, que siguen libres. Clara Miller sabe esto y dice que no descansará hasta que todos los niños sean encontrados, hasta que todos los responsables paguen. Pero su cuerpo está cansado, su tiempo se acaba, y hay noches en las que mira la casa vecina, ahora demolida, ahora un lote vacío, y se pregunta cuántos otros secretos quedaron enterrados, cuántos otros niños nunca serán encontrados, cuántos otros monstruos siguen caminando libres. Esta es la historia de Liam Miller, un niño que desapareció en 1979 y fue encontrado 45 años después, no en un bosque oscuro, no en las manos de una leyenda, sino bajo el cemento frío de una casa vecina a metros de su madre, a metros de la luz del porche que nunca se apagó. Es una historia de horror, pero también es una historia de amor, de una madre que nunca dejó de buscar, que nunca dejó de esperar, que nunca dejó de creer. Y es un recordatorio brutal de que los monstruos no viven en el bosque, viven en casas comunes, con cortinas cerradas con sonrisas falsas, con secretos enterrados bajo sus pies. Si estás viendo esto, abraza a tus hijos un poco más fuerte esta noche, porque el mundo es más oscuro de lo que queremos creer. Y la verdad, a veces, tarda 45 años en salir a la luz, pero siempre sale, siempre.